Sigo, hermanos y amigos, con el estudio de el libro de San Mateo. Ruego disculpas a los hermanos que he tenido algunas fallas con uno de mis dispositivos electrónicos, pero nada de esto nos va a detener. Entonces seguimos hablando, hermanos, sobre la concepción de la Virgen María. Estamos leyendo todo el libro. Voy a leer el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Lo voy a leer de corrido hasta el versículo 25. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. A ver, hermano Alberto, si se está escuchando bien, le pido disculpas mi hermano Alberto, y a todos los que estaban conectados le pido disculpas porque he tenido problemas con uno de mis dispositivos electrónicos, hermano. No sé qué es lo que está ocurriendo. Ya saben que el espíritu de engaño y de error. Sí, claro, hermano Alberto, estoy en vivo. Dios les bendiga, hermano Alberto. Bueno, hermanos, aquí con esto desmentimos un poquito la doctrina de los, respetuosamente vamos a hablar de los sacerdotes católicos. Y hay muchos hermanos católicos, amigos católicos que conocen mucho de la Biblia, personas que son realmente amantes de las cosas de Dios, pero todos tenemos errores, todos tenemos inconsistencia. La salvación no está por el que sepa más, por el que corra o por el que tenga más habilidades, ¿no? Ahí la salvación consiste de muchas maneras, hermanos y amigos. Entonces aquí dice, el versículo 25 dice: pero no la conoció, o sea, no tuvo un acercamiento sexual con ella. Cuando José se da cuenta que María está en embarazo, él la recibe como esposa, según las instrucciones que le dio el ángel. La recibe como esposa, pero no la tocó, no tuvo un acercamiento, no se allegó a ella hasta, mire, fíjate lo que dice: hasta que dio a luz a su hijo primogénito, no el primogénito hijo de Dios, sino el primogénito hijo entre José y María. Jesucristo, el Hijo de Dios, que traducido es Dios con nosotros, era el primogénito hijo de todos los hijos de María y José. Hasta que no dio a su hijo primogénito, no está diciendo hasta que no dio a su hijo al Hijo de Dios, sino hasta que no dio a su hijo primogénito. Hubo un hijo primogénito. ¿Tú te acuerdas, amigo y hermano, cuando tuviste a tu primogénito hijo? No unigénito, aquí dice primogénito. Y el Hijo de Dios es el unigénito. La Biblia dice que Dios tuvo un hijo que se llama el unigénito Hijo de Dios. Cuando es unigénito quiere decir que no hay sino un solo matrimonio, hay un solo hijo en el matrimonio. Digamos, si yo tengo un solo hijo en mi hogar, yo le puedo llamar mi unigénito hijo.
Pero si tengo ya un segundo hijo o un tercero, yo puedo decir que Santiago o Alberto es mi unigénito hijo o mi primogénito hijo. Cuando hablo de primogénito es porque hubo más hijos. Entonces eso queda claro. Está muy claro que entre José y María así es, hermano Alberto, no consiste en antigüedad la salvación de las congregaciones. No, la salvación está en creer en Jesucristo, hermano Alberto. La salvación está en creer en Jesucristo. Entonces sí hubo más hijos. La Biblia nos señala que José y María, después de que tuvo al primogénito, ya José se allegó a su esposa porque era su esposa. José era de carne y de hueso. José era de carne y de hueso. María era de carne y de hueso. Lo que pasa es que son los emperadores, lo que es Roma, la organización romana católica, han idealizado mucho a la Virgen María. Por supuesto, nosotros creemos en María. Creemos que María existió, que fue el vaso sagrado, la receptora. María, bienaventurada entre todas las mujeres, y serás bendita y bienaventurada, y la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Pero eso no indica que a la Virgen María tengamos que adorarla por haber tenido al unigénito Hijo de Dios. No. ¿Que la honramos? Claro, debemos de honrar a María, porque fue el vaso. Si la honró Dios, si el Espíritu Santo honró a María, cuánto más nosotros debemos honrar a María. Pero no la podemos ni venerar, ni la podemos adorar, porque solamente hay una orden, que se debe adorar a Dios, que se debe adorar a Jesucristo. A Él pertenece la honra y la gloria. Fue el Señor Jesucristo quien vino a salvarnos, no María. María fue un vaso receptor, donde el Espíritu Santo vino y la cubrió con la sombra del Espíritu Santo, y ahí es donde nace el Hijo de Dios. Bueno, vamos a entrar ya en el capítulo 2. En el capítulo 2 de San Mateo. Aquí vamos a empezar a desglosar y analizar varias cosas también. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. 13, hermano Alberto, es en Mateo 13:55. Mateo 13:55. Ahí habla, pero algunos amigos católicos que han estudiado bastante también la Biblia, alegan eso. Ellos discuten que María no tuvo más hijos. Es en Mateo 13:55 que nos dice, pero ellos dicen, no, es que hermanos, es que en ese tiempo se les llamaban hermanos. No, eso tiene su explicación, y vamos a ir, por eso vamos recogiendo toda la Biblia, vamos repasando toda la Biblia, y vamos a anotar. Por decir aquí, anoté Mateo 1:23, cuando tengamos que explicar que Jesucristo es el mismo Dios. Claro, Jesucristo es el Hijo de Dios en su naturaleza humana, es el Hijo de Dios. Dios hace esa fusión porque Él es Dios y Él puede hacer todo. Y Dios se puede manifestar de mil y miles y miles y millones de formas. Dios se manifiesta y se ha manifestado a los hombres de millones de formas, de millones de maneras se ha manifestado Dios a los hombres. Pero vamos a probar que Jesucristo, como humano, en su humanidad, se le dice o se le llama el Hijo de Dios, porque lo engendró el Espíritu Santo, porque lo engendró Dios. Se le llama Hijo de Dios en lo humano, en su naturaleza humana es el Hijo de Dios, pero en su esencia divina, en su esencia interna, es el mismo Dios. Y vamos a dar esos estudios claros. Ahorita estamos repasando todo el Nuevo, vamos a repasar todo el Nuevo Testamento sin saltarnos un solo versículo, pero después armamos esos estudios
para mostrar que Jesucristo es el mismo Dios. Yo ya he dado unos 3 o 4 videos aquí en mi canal, pero faltan muchos videos más para esclarecer el misterio de Dios y de Cristo, hermanos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Sí, hermano, ya te voy a pasar el WhatsApp. Vamos a ver si lo puedes. A ver, hermano, yo no lo apunté aquí porque he tenido dificultades, pero ahí está. En el video de ayer ahí está más, pero yo te encuentro. Hermano, voy a mandar a revisar mi dispositivo. Este es mi WhatsApp, mi hermano Héctor GR. Más 57 323 341 55 62. Ahí me puedes contactar, mi hermano. Pero hermano Héctor, ¿ya se escucha mejor? ¿Ya se escucha mejor el audio, hermanos? De todas maneras les ruego disculpas, mis hermanos, por tanta interrupción. Yo tengo varios aparatos, varios equipos, pero hay un equipo que es de alta tecnología, pero no sé por qué, de muy buena tecnología, y no sé si es el micrófono, no sé de dónde estaré pegado, que se me ha dificultado un poquito. Voy a estar, hermanos, aquí, muy pendiente, hermano Héctor. Claro, hermano Héctor, cuando a usted también le interese que hagamos una charla. Gracias, Israel, mi Dios le bendiga, mi hermano. Cuando le interese tener también una charla en vivo o en privado, yo estoy a la orden con todos ustedes, hermanos. Cualquier hermano, cualquier pastor, posiblemente yo puedo ser un poco neófito, pero yo estoy en la capacidad de poder sostener un diálogo amoroso y afectuoso con todos ustedes. Saludando por aquí a María Graciano también, Dios le bendiga. La invitamos también al video. Entonces, hermano, vamos a seguir leyendo el capítulo 2 de San Mateo. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, la estrella de David. Para los que conocemos la doctrina respetuosamente de la iglesia donde yo nací, la doctrina cuando se le formaron las miles de estrellas a Eusebio y que fue llamado a Jesús, solamente hubo una estrella que señaló en dónde estaba Jesús. Oriente, unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos reyes magos venían a adorarle al Señor. Y recordemos que la honra, la gloria y la alabanza solamente es para Dios. La gloria es para Dios. Desde el Antiguo Testamento dijo el Señor nuestro Dios: a otro no daré mi gloria, a otro no daré mi honra. Mía es la salvación, no hay quien salve. Y estos reyes vinieron a adorarle al Señor, porque era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso nos indica que Jesucristo era el mismo Dios. Y eso estaba profetizado desde antes. Jesucristo es el mismo Dios. En la parte humana es el Hijo de Dios, pero en la parte divina es el mismo Dios. Eso está muy claro y nos vamos a detener en esas partes, en esos versículos. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes era un hombre arrogante que cuando oyó esto dijo: ¿cómo así? Pero si yo soy el rey. ¿Cómo es esto? Yo soy el rey. Entonces, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén. Ellos empezaron a indagar, a investigar. Ellos le dijeron: en Belén de Judea,
porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Qué se podía esperar de Belén? Era la más pequeña, era la más insignificante, pero de ese lugar tan pequeño, tan insignificante, tan pobrecito, allá nació el Salvador del mundo, el Redentor del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio, el fin, el único, el verdadero Dios y la vida eterna. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando esto se dio, dice que entonces Herodes, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, el Hijo de Dios. Claro, hermano Alberto, una gran mujer, una virgen, una mujer santa. Por supuesto que había más mujeres santas en ese tiempo. En ese tiempo estaba María, estaba también Isabel, la prima, la madre del profeta Juan, también era muy santa. Y estaba la Virgen María, y habían otras vírgenes. Pero de allí salió el guiador, el que iba a salvar al pueblo. Pero no solamente María era santa, era hija de Dios, había muchas vírgenes, mujeres de buena posición, mujeres santas. Pero Dios no podía escoger dos, no podía escoger tres, no podía escoger cuatro. Solamente necesitó una virgen, necesitó a una mujer para engendrar a su Hijo Jesucristo. Y enviándolos a Belén dijo: id allá a averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pero ya sabemos que las intenciones de Herodes no era más que asesinar, al Mesías, al Rey. Jesucristo era el Rey. Y Herodes, en su mente humana, en su mente materializada, no, hermano, no. Pudiéramos decir que entonces, si Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces María es la Madre de Dios. No, esos rezos de Roma, de la Iglesia Católica, son rezos mal dirigidos, mal enseñados. María no es aquí no hay confusión, hermano Alberto, aquí no hay confusión. María es la madre del Hijo de Dios. Es Hijo de Dios en la carne, pero en su esencia es el mismo Dios. Y vamos a mostrarlo más adelante en algunos otros textos. Vamos a mostrarlo, yo ya tengo estudios, como les he dicho, sobre eso. Entonces, María no es la madre de Dios, María es la madre del cuerpo del Hijo de Dios en lo humano, pero en la parte espiritual, en la parte divina, es el mismo Dios. El apóstol Pablo dice que no estimó el ser igual a Dios, y nadie puede ser igual a Dios. Nadie puede ser igual a Dios. Entonces, lo que Herodes pretendía era matar al Hijo de Dios, porque él no quería tener contrincantes, él no quería tener rivales, él quería seguir en su imperio. Ellos no entendían. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba, una sola estrellita, hermanos. Recordemos, no fueron mil estrellas, ni miles de estrellas que se formaron en el firmamento, se juntaron 1000 estrellas o 2000 estrellas y formaron el nombre de Jesús. No, una sola estrellita para el Hijo de Dios, para el Redentor del mundo. Pero a Eusebio se le formaron millones de estrellas. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Dónde estaba el niño?
y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Claro, hermanos, era la gloria de Dios que estaba sobre ese niño. Lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, porque había una persona que no quería venir a adorarle, que era Herodes, quería venir para quitarle la vida. Entonces ahí es donde Herodes da un edicto para matar a todos los niños, creo que menores de 2 años. Aquí dice el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño, a su madre, y huye a Egipto y permanece allá. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Así, hermano Alberto. Pero ya gracias a Dios que estamos en la verdad, mi hermano. No necesitamos estar en una organización religiosa para obtener la vida eterna. Solamente necesitamos creer en Jesucristo para ser salvos y permanecer, por supuesto, en santidad. Permanecer en la verdad. Bueno, hermanos, entonces aquí vamos a mirar. Dios, ahí es donde nos vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, cuando el Señor muestra esta gran visión, que una mujer huye al desierto, no lo que nos hicieron creer a nosotros, que fue que la iglesia voló al desierto y fue sustentada por no. Esos 1260 días que permaneció María en el desierto de Egipto, por eso el ángel le dice a José: toma a María y al niño y huye al desierto y huye a Egipto. Egipto, ya sabemos que Egipto es un desierto. Y permanece allá hasta que yo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahí es donde el dragón suelta todo ese río para querer devorar a la mujer. Eso era lo que procuraba Satanás a través de Herodes, devorar a la mujer y a su hijo. No es la iglesia que voló al desierto y que fue sustentada por tiempos y la mitad de otro tiempo. No fue la iglesia. Por eso la iglesia nunca se ha acabado. La iglesia, el Señor vino y la fundó, la fundó en Jerusalén. Amén, hermano Alberto. Yo también le doy la gloria a Dios. Y no siento miedo, no siento temor de hablar la verdad. Yo no siento temor, no siento miedo de hablar la verdad. Creo en Jesucristo. Para mí eso es más que necesario, creer en Jesucristo. ¿Crees tú en el Señor? Los apóstoles dijeron: cree tú en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Ningún apóstol dijo: venga, crean en mí para yo ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Yo creo aquí donde estoy, creo en el Señor Jesucristo. Lo adoro, lo alabo, lo bendigo, lo glorifico. Día y noche lo glorifico. A veces cuando peco, cuando ofendo, me levanto, le pido perdón a Dios y sigo adelante. Porque yo quiero vivir la salvación. Yo quiero heredar la vida eterna. La iglesia de Jesucristo nunca tuvo lugar a desaparecer. Eso fue un mítico. ¿En dónde está la revelación? ¿En dónde está la revelación de estos líderes? Y muchos se disgustan porque enseñamos la verdad, porque predicamos la verdad. Fue José que tomó a María y al niño y huyó al desierto de Egipto por un espacio de casi más de 3 años. Ya lo vamos a mirar. Cuando el que procuraba la muerte de Jesús
Cuando Herodes muere, entonces otra vez el ángel del Señor le dice, toma al niño y regresa. Y lo vamos a mirar. No es la iglesia que voló al desierto, pero hermanos, por Dios, ¿cómo es que el Señor viene a morir en la cruz, da su vida, instituye su iglesia en ese fundamento sólido, en esa roca que es Cristo Jesús? Llama a unos hombres para que empiecen a predicar, que son los pioneros del Evangelio, los 12 apóstoles, para que empiecen a predicar, luego llama a otros 70 y los envía a predicar, luego llama a otros y sana a endemoniados, sana a enfermos y a todos los envía a predicar. Llama a mujeres para enviarlas a predicar. Y entonces la iglesia se desaparece más o menos en el año 100. Dicen estos hombres privados de toda verdad y de todo conocimiento, que la iglesia fue ocultada. La iglesia no es ocultada. La palabra de Dios permanece para siempre. La salvación ha estado latente y la salvación no ha estado en manos de ningunos apóstoles. No, hermanos, la salvación el Señor no la entregó a los apóstoles. Los apóstoles recibieron una misión de predicar el Evangelio y así lo cumplieron. Y muchos, todos los que en cualquier lugar del mundo invocamos a Cristo Jesús, hermano y amigo Alberto Romero, le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios. Libéresen, hermanos y amigos, libéresen, como hemos sido nosotros libres. Libéresen de esas cadenas, libéresen de esos engaños. Leamos la Escritura con revelación del Espíritu Santo. Hay dudas, que nos quedan dudas en la Biblia, por eso las vamos a aclarar. Ya, hermanos, estoy viendo en este otro dispositivo, ya estoy viendo mejor sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, por favor, hermanos, háganmela saber. Entonces sigue diciendo, y dice, y él despertando tomó de noche al niño y se fue, y a su madre, y se fue a Egipto, al desierto. Ahí es donde la mujer se le dieron 2 grandes alas como las del águila, y estuvo por espacio de más de 3 años, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto, ellos estaban en Egipto, imagínense, hermanos, hasta dónde le tocó José irse con su madre y su hijo al desierto de Egipto. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores. Ahí fue donde Satanás se enfureció, hermanos, y envió todo ese río de muerte. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Tomó información para hacer esto. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. Claro, hermanos, hubo gran lamentación y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Ya otra vez el Señor se le aparece en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero yendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Por eso le llamaron Jesús de Nazaret. Ese cuento que nos hablaron de Apocalipsis 12:6, que la mujer huyó al desierto, que la iglesia
fue ocultada. ¿De dónde sacan todos estos cuentos, hermanos? Que la iglesia fue ocultada. No, la iglesia no fue ocultada. Ay, pero entonces, pero si es que la iglesia desapareció con la muerte del último apóstol. ¿Quién dijo, hermanos? Yo no he leído en la escritura que los apóstoles tuvieran preocupación de que la iglesia se iba a acabar con la muerte de ellos. Antes los apóstoles le hablaron a los ministros, a los pastores, que tuvieran cuidado con el rebaño, que después de la partida de ellos, porque ellos fueron los pioneros del evangelio, ellos fueron los primeros en colocar el fundamento, le hablaron a la iglesia que velaran, que el Espíritu Santo siempre nos iba a guiar. Pero por supuesto la iglesia tuvo mucha persecución. La iglesia tuvo mucha persecución por los emperadores romanos. Y cuando los emperadores romanos vieron que hablar del nombre de Jesucristo era muy redituable, era muy remunerativo, ellos empezaron a fusionar la política con la religión, y ahí fue donde se empezó a crear el imperio romano católico religioso. Ahí es donde empieza todas estas fusiones, todas esas aliaciones de política y religión hasta nuestros tiempos. Pero todos los que fueron esparcidos por todas las tierras, por toda Jerusalén, por Samaria, ellos siguieron predicando el evangelio, porque era el Espíritu Santo quien los estaba siguiendo, quien los estaba guiando. Bueno, mis hermanos, entonces ya vamos en el capítulo 3 de San Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. Aquí ya han pasado muchos años, ya vemos que ya hay un gran salto, ya aquí ya han pasado muchos años, ya Juan el Bautista ya es un hombre grande, ya Jesucristo ya es un hombre grande. La Biblia lo muestra todo el tiempo de la niñez de Jesús. Aparece cuando el Señor ya tiene 12 años y luego aparece ya cuando el Señor tiene 30 años. No sabemos, hermanos, esos años, como los años perdidos de la vida de Jesús, no sabemos. Esto es una pequeña recopilación de las Escrituras. Yo digo, no, esto no es la Escritura pura, la Escritura que se debe mostrar, ¿no? Esto es una recopilación de pequeñas fracciones de la Biblia, de lo que ocurrió en ese tiempo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nos llama el Espíritu Santo de Dios al arrepentimiento, a enderezar nuestras sendas. Los que todavía andamos o andan por ahí haciendo cosas malas, pecando, nos invita el Espíritu Santo a enderezar nuestras sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, un siervo de Dios. No debería estar este siervo de Dios allá en el castillo de Arquelao, hermanos, del rey. No debería estar siendo un siervo de Dios. Imagínate, hermanos, que mayor que Juan el Bautista nunca lo hubo. Lo dijo el Señor: de los nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista. Pero mira dónde estaba Juan el Bautista. Estaba en el desierto predicando el arrepentimiento del reino de Dios. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, hombre humilde. No estaba en el castillo, no era un rey, no era un hombre opulento, no era un hombre que ostentaba riqueza, que ostentaba poder. Era un hombre humilde, sencillo. Ahora tú ves un siervo de Dios, no, pues tienes que llevar una corbata. No, hermanos, yo puedo ponerme una corbata todos los días para predicar. Eso no te hace más, eso no te hace menos, si te la pones bien, si no te la pones también bien. Pero ahora ves un hombre humilde, un hombre sencillo, predicando el evangelio y tú te burlas. Ese no es siervo de Dios. Siervo de Dios es el que está flamante en carrozas, ostentando la riqueza, exprimiendo al pueblo, desangrando al pueblo, construyendo reinos,
construyendo cosas terrenales que se van a quedar acá. Y llega un verdadero siervo de Dios a hablarte y a ese no le crees. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Hombre sencillo, hombre lleno del Espíritu de Dios. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Déjeme hablarle un poquito a los hermanos católicos. Déjame hablarle un poquito a los hermanos católicos. Fíjate bien, mi hermano católico, que llegaban de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero yo le hago una pregunta muy respetuosa a los sacerdotes católicos, los que enseñan la doctrina del bautismo de niños. Hermano católico, eres mi amigo, eres mi hermano. Yo bendigo a todos los que en cualquier lugar del mundo invocan a Cristo Jesús, y a los que no bendicen o invocan el nombre de Jesús también los bendigo. Pero mira, venían hombres y mujeres de todas las provincias de alrededor de Jerusalén confesando sus pecados, pero un niño pequeño, un niño de 14 años, digamos un niño de 12, 13, 14 años, que se bautizan en estas iglesias evangélicas, ese niño, ¿qué pecados puede confesar? Un niño de 14 años, de 13, de 12 años, ¿qué pecados puede confesar? No puede confesar ningún pecado. De manera que el bautismo no es para niños. El bautismo no es para adolescentes, ni para niños recién nacidos. Aquí dice que venían, otra vez, vamos a leer. Dice el versículo, capítulo 3, versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Venían, no eran niños, venían personas adultas, personas ya trajinadas por la vida, por el pecado, manchadas del pecado, manchadas de sangre. Recuerda que en ese tiempo había mucha guerra, había mucha violencia, y estaban manchados del pecado, manchados de sangre, y venían y confesaban sus pecados. Ni un niño ni un adolescente puede confesar pecados porque no los tiene. El bautismo es para arrepentimiento y el perdón de los pecados, y son para personas adultas. ¿Yo para qué me pongo a discutir con un hermano católico? Únicamente enseño lo que dice la Escritura, y esta Escritura la recopilaron los emperadores romanos católicos. Esta recopilación de libros, pequeña biblioteca de 66 libros, la recopiló la Iglesia Católica Romana o el Imperio Romano Católico. Y aquí lo dice la Biblia. Y aquí en mi estudio o en mis estudios tengo la Biblia católica también. ¿Ves, hermano y amigo? Tú me enseñas con la Biblia y yo te enseño con la misma Biblia. Si tú me traes otra Biblia, otra versión, es simplemente entender, hermanos, y no ponernos a pelear o a discutir por cuestiones necias e insensatas que solo engendran contiendas y malos entendidos. Pelear por doctrina, pelear por religión, eso no es evangelio. Hoy en día la mayoría de los líderes religiosos pelean por religión. ¿Quién es el verdadero? ¿Quién tiene la verdad? Eso no es predicar el evangelio. De eso quiero hablarles más adelante. Eso no es predicar el evangelio. Así es, hermano Alberto. A mí también me gusta mucho amarle al Señor, y a veces me avergüenzo. Sí, hermano, hay que confesarlo. Confesad vuestros pecados delante de los hombres, delante de todos nosotros, hermanos. No delante de un sacerdote católico. No, entre nosotros mismos podemos confesarnos nuestros pecados. Y yo confieso hoy que yo he pecado delante de Dios. Yo confieso hoy que he pecado.
peco a diario. Y qué bonito, como dice nuestro hermano, de verdad me gusta escucharle. Hay que amar al Señor, hermano, de todo corazón y amarnos los unos a los otros. Esas personas que nos han hecho daño, esos líderes religiosos que nos han hecho daño, esos pastores ávaros que nos han hecho daños, nosotros los llamamos a la reconciliación, que entre todos nosotros nos perdonemos, que nos amemos de todo corazón. Esas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, que han cometido pecados de lesa humanidad, ellos también, si están vivos, tienen oportunidad de arrepentirse. Esas personas que me han ofendido a mí, a esos que yo he ofendido, a esos que yo he tratado mal, también estamos llamados a perdonarnos, a reconciliarnos los unos con los otros, ya dejar de tener esa guerra. Es como esa guerra cristera que hubo allá en México. Ya no estamos en guerra, estamos en tiempos de reconciliación, en tiempos de paz, en tiempos de amor, que nos amemos los unos a nosotros. Yo todo este recuento que hago es para ayudarle a los hermanos a abrir los ojos, pero eso no es, hermanos, eso no es lo que el Señor quiere. No es el que sepa más de Biblia, el que sepa más de teología. A veces me pongo a mirar varios teólogos respetuosamente, peleando por enseñanzas, peleando por doctrina, que quién es trinitario, que quién es unicitario, que si Jesucristo es Dios, que si Jesucristo no es Dios, que si Jesucristo es el Hijo de Dios, que quién tiene la razón. ¿Acaso crees, hermano Alberto, que un hermano de la luz del mundo que murió creyendo que Jesucristo no es Dios, tú crees que un hermano, mi madre, que murió en la luz del mundo, creyendo que Jesucristo no es Dios, el día de la resurrección el Señor la va a avergonzar únicamente porque no tenía claramente el misterio de la piedad? No, hermanos, a eso no le interesa al Señor. El Señor no le interesa vanagloriarse, y Él siendo el Rey de gloria, a Él no le interesa vanagloriarse. Él no necesita adeptos que estén humillados ante Él. Solo nosotros lo hacemos por convicción, pero no es que Él necesite de que nosotros mantengamos humillados a toda hora. Ese es otro Dios que pide esa clase de alabanza, esa clase de adoración. Dios lo que quiere es que nosotros nos amemos y que nosotros nos ayudemos los unos a los otros, que nos perdonemos, que nos amemos. Yo creo que una persona que está sembrando amor, que está por allá cubriendo una necesidad, que está ayudando a un enfermo, a un débil, a un desnudo, a un hogar que no tiene de qué comer y ayudándole, es mejor que ese pastor que está allá dando cátedra todos los días, pero de amor no sabe. Misericordia quiero y no juicio, dijo el Señor. Espero que entendamos esto, mis hermanos. Entonces, dice el versículo 6, muy claramente para mis hermanos católicos, con ese respeto, y eran bautizados por Él en el Jordán. No eran niños, no eran adolescentes, eran personas adultas, y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados. No eran niños, no eran adolescentes. Eso tenemos que dejarlo muy claro. Eso tenemos que dejarlo muy claro. Bueno, mis hermanos y amigos, sigue diciendo: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mira que le sigue hablando a personas adultas. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nos invita a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Claro, mi hermano Alberto, el bautismo es para el perdón de los pecados, no para el pecado original. No, el pecado original no se borra jamás.
El pecado original está en vuestros miembros carnales y no se van a quitar porque nosotros somos una aleación tremenda, que de eso les quiero hablar ahorita ya en esta nueva etapa. Entonces dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Tú qué le vas a decir, hermano, a un niño recién nacido que haga frutos dignos de arrepentimiento? ¿Tú qué le vas a decir a un niño de 12 o 14 años? ¿Qué le vas a decir a un niño de 12 o 14 años? Y más si nació en un seno de una familia cristiana. ¿Qué le vas a decir a un niño de 12 o 14 años que haga frutos dignos de arrepentimiento? ¿Podrá un niño de 12 o 14 años tener pecados? ¿Haber cometido crímenes pecaminosos? Yo cuando tenía 15 años no siento que haya tenido pecados. El pecado original lo vamos a tener siempre. Entonces aquí el profeta Juan motivaba al pueblo a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nos sigue hablando a personas adultas, a personas que ya hemos infringido las leyes humanas, las leyes terrenales y las leyes espirituales. Hay una sentencia que el hacha está puesta en la raíz de los árboles. De manera, hermano y hermana, mis amigos, mis suscriptores, mis amigos del Facebook, les digo, es tiempo de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo los he hecho con el Señor. Yo me he arrepentido de todos mis pecados y todos los días me arrepiento de todos los pecados que cometo a diario. Pero por eso tenemos un abogado que se ha sentado en el trono de la majestad de las alturas, que está, hermanos, dice la Escritura, a la diestra. Eso hay que explicarlo también, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo de Juan, eso hay que hablar del bautismo también. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El agua es simplemente un simbolismo de arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso. O sea, está hablando de Jesucristo, del Dios Todopoderoso, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay muchos hermanos que aún sin bajar a las aguas del bautismo, ya hemos sido bautizados con el poder ese es el verdadero bautismo. Ese es el bautismo que perdona los pecados, el que es en Espíritu Santo y fuego. El agua es un simbolismo, muerte y resurrección, es simplemente una invitación al arrepentimiento, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay muchos que no van a hacer, hay muchos, y eso se lo dice el Espíritu Santo en este momento, me lo ha dicho a mí, te lo dice hoy a ti. Hay muchos que no van a ser bautizados en agua, pero se han arrepentido y ha venido el Señor con su poder, con su gracia, con el Espíritu Santo y los ha bautizado en Espíritu Santo y fuego. El ladrón que murió en la cruz no alcanzó a ser bautizado en agua y fue salvo. No alcanzó a practicar la Santa Cena y fue salvo, porque el Señor así le plació. Así le plació. Bueno, mis hermanos, sigue diciendo, yo, Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí es donde llega el Señor. Dice que vendrá
y reunirá a todas las naciones de la tierra, y apartará las ovejas de los cabritos, como el pastor separa las ovejas, y allí las almas que fueron buenas, generosas, amorosas, llenas de justicia, llenas de amor, llenas de misericordia, las llevará a su granero, y la paja, que es la cizaña, todas estas personas que se infiltran dentro de estas organizaciones religiosas, ahí caen pastores, ahí caen líderes, ahí caen falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hermanos, falsos obreros fraudulentos, y es atada en manojos y echada al fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Extinción total, definitiva. Llega un tiempo de tormento, de azotes, y luego extinción. Eso del castigo eterno, eso es una gran mentira, hermano. Eso es una mentira que construyeron los emperadores romanos. Yo se lo digo en lo que he recibido del Espíritu Santo. No me lo tienes que creer a mí, solamente pon a volar tu imaginación. Bueno, hermanos, ya para terminar voy a leer el versículo 13 y el versículo 17, y quedamos en el capítulo 4 para el día de mañana, si es así la voluntad de Dios. Dice el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El único que no necesita bautismo. El único que se hizo bautizar por cumplir una justicia. Pero es que los apóstoles no necesitaron bautismos. El apóstol no necesita bautismo, dijo Samuel Joaquín Flores. El hermano Aarón, yo voy a tocar, en este estudio voy a tocar mucho lo que a nosotros nos enseñaron. Voy a hablar quizás algunas veces de las iglesias pentecostales, trinitarias, unicitarias. Voy a hablar de los hermanos católicos en ese respeto. Rafael Gómez, bendiciones, hermano, Dios le bendiga. Pero decía Samuel Joaquín Flores que su papá no necesitaba de bautismo porque él era igualito y hasta superior al Hijo de Dios. Pero el único que no necesitó de bautismo fue Jesucristo, y se hizo bautizar a los 30 años. Señor Jesucristo, amigos y hermanos católicos, amorosamente, cariñosamente, les digo, el Señor Jesucristo no se hizo bautizar de niño. Ustedes tratan de demostrar que Jesucristo, que la circuncisión que se le hizo al Señor fue el bautismo, pero no, la circuncisión era una cosa de la ley, era algo simbólico, y el bautismo es otra cosa. Y aquí encontramos que Jesucristo cuando empieza su ministerio, a la edad de 30 años, vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, pero no porque necesitara bautismo. Él quería cumplir toda justicia de Dios y ponerse como ejemplo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. Claro, veía tanto la grandeza y la gloria de Dios en él, que Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Juan no lo podía creer. Yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. No porque Jesús tuviera pecados, porque fue el único hombre que pisó la tierra, que era un hombre perfecto, impoluto, inmaculado, inmarcesible, santo, puro, limpio. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí es donde hay una unión. Eso le llamamos, los que hemos estudiado, es la unión hipostática entre Dios y el Hijo. Unión hipostática. Dios, no por ser Jesucristo Dios, la gloria o el universo se quedó sin Dios. No, aquí hay una unión, hay un testimonio. Y los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma o como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Espero, amigos y hermanos, que esto sea de beneficio y de provecho y podamos seguir sustrayendo lo bueno de la Escritura y podamos ir desglosando versículo por versículo. Si te gustó el video, hermanos, si te gustó mi humilde explicación, no olvides compartirlo con otras personas. Paz, gracia y bendiciones. Feliz tarde, feliz noche para todos mis hermanos y para todos mis amigos.